En la primera parte, hablamos de cuál fue el criterio que la Iglesia Católica utilizó para definir los primeros libros de la Biblia. En esta segunda parte, concluiremos con los criterios que la Iglesia utilizó para definir y establecer definitivamente el canon de la Biblia, tal y como la conocemos hoy. Si quitáramos lo de Antiguo y Nuevo Testamento, tendríamos estos cánones: la Septuaginta, que es Antiguo Testamento, y la Vulgata, que dio nacimiento al Nuevo Testamento. Bajo este contexto, se ha establecido la Biblia. Y aquí, su historia, de cómo fue definida por la Iglesia Católica. Que posteriormente, los protestantes, basados en un canon anticristiano, intentaron hacer sus propias versiones de la Biblia, eliminando casi por completo toda referencia católica que apareciese en la Biblia. Haciendo un repaso de lo que dijimos en la primera parte. La Iglesia Católica incluyó como primeros libros de la Biblia el Pentateuco, que más adelante iría añadiendo más libros. Este fue el primer canon formado por la Iglesia Católica, y que incluso religiones judías lo tienen como su sagrada escritura. Los protestantes dicen que los judíos fueron quienes hicieron la Biblia, pero ellos solo consideran sagrada escritura a estos libros. Más nada. La Iglesia Católica creó la Biblia, pero no es un solo libro sino un conjunto de libros. La palabra Biblia tiene una etimología interesante que refleja su propia naturaleza como colección de textos, de origen griego que significa rollo, papiro o colección de libros, nombrado así por el Papa Ciricio. Para el uso cristiano, la palabra Biblia fue adoptada por los primeros cristianos para referirse a la colección de escrituras sagradas inspiradas por Dios. Los textos que conforman el Antiguo Testamento se fueron escribiendo a lo largo de siglos, comenzando alrededor del siglo XII a.C. con relatos orales y tradiciones que luego fueron plasmadas por escrito, mientras que los textos del Nuevo Testamento se escribieron en el siglo I después de Cristo, décadas después de la muerte de Jesús. En el año 382 después de Cristo, el Papa San Dámaso I convocó el Concilio de Roma en el que ordenó la compilación de los libros sagrados. El cardenal Hugo de Caro y el cardenal Stephen Langton dividieron los libros de la Biblia en capítulos. Robert Estienne, un impresor y humanista francés, separó los capítulos de los libros de la Biblia en versículos, a quien los protestantes llaman la tinta de la Reforma, ya que él mismo estaba influenciado por los protestantes. Sin embargo, debemos recordar que en 1825 los protestantes manipularon la Biblia, retocando toda la obra de Robert Estienne. Por eso es curioso cómo los protestantes insisten tanto con los versículos. Pues es un personaje de ellos quien implementó eso a la Biblia. Y la Biblia actual de los protestantes ya no es más la que existía en la época de Robert Estienne, pues ellos mismos lo retocaron. Veamos cómo se definió todos los libros de la Biblia, y por qué. En tiempos de Jesucristo, el pueblo judío tenía dos grandes centros religiosos que influyeron en la colección de sus escrituras sagradas. Por un lado, estaba la comunidad judía de Palestina, Jerusalén, que priorizaba los textos escritos originalmente en hebreo o arameo. Esta tradición, a lo largo del tiempo, consolidó una lista de 39 libros para el Antiguo Testamento, conocida como el Canon de Palestina o Canon hebreo. Por otro lado, existía una numerosa comunidad judía en Alejandría, Egipto, que había adoptado el griego como su lengua principal. Para ellos, se realizó una traducción de las escrituras hebreas al griego, conocida como la Septuaginta o de los 70. Esta versión incluía no solo los 39 libros del Canon de Palestina, sino también otros 7 libros adicionales, escritos originalmente en griego o cuya versión hebrea no se conservó. Así se formó el Canon de Alejandría, con 46 libros. Cuando el cristianismo emergió, se extendió rápidamente por el mundo greco-romano, donde el griego era la lengua predominante. Los primeros cristianos, incluyendo a los apóstoles y evangelistas, hicieron uso extensivo de la Septuaginta. De hecho, la mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento provienen de esta versión griega. Por lo tanto,
Fue natural que la Iglesia primitiva adoptara el canon más amplio de Alejandría, con sus 46 libros del Antiguo Testamento, como parte de sus escrituras inspiradas. A medida que el cristianismo se separaba del judaísmo, especialmente después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la comunidad judía tomó decisiones para consolidar su identidad. Alrededor del año 90 después de Cristo, en el Concilio de Jamnia, los rabinos judíos optaron por cerrar definitivamente su canon, eligiendo el canon más corto de Palestina, 39 libros, y rechazando los 7 libros griegos, a los que denominaron apócrifos. Esta decisión fue, en parte, una reacción a que los cristianos utilizaban los libros de la Septuaginta para argumentar sus creencias sobre Jesús. Durante 1500 años, la Iglesia cristiana siguió utilizando los 46 libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el siglo XVI, con la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero, se reabrió la discusión sobre el canon. Lutero, buscando volver a las fuentes hebreas y arameas, decidió adoptar el canon judío más corto de 39 libros para su versión del Antiguo Testamento. A los 7 libros restantes los colocó en una sección separada, sin considerar los canónicos. En respuesta a la Reforma, la Iglesia Católica se reunió en el Concilio de Trento, 1545 a 1563. En este concilio, la Iglesia reafirmó su tradición y definió de manera definitiva el canon de las Escrituras, declarando que los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento eran igualmente inspirados y sagrados. A los 7 libros que generaban controversia, Tobías, Judith, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, además de algunas partes de Daniel y Esther, se les dio el nombre de deuterocanónicos, que significa segundo canon, para distinguirlos de los protocanónicos, los 39 aceptados por ambas tradiciones desde el principio. La Iglesia Católica ordenó cada libro de la Biblia de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, colocó los libros que hablan de la creación del mundo y el comienzo de la relación de Dios con su pueblo. Fueron escritos entre los años 1400 y 1440 a.C. Más adelante, incluyó la lista de libros históricos que hablan de la historia del pueblo elegido. Contiene la narrativa del pueblo de Israel, desde la conquista de Canaán hasta el exilio y el regreso, detallando los reinados de los reyes, las guerras y los pactos. Luego, los libros sapiensales o poéticos. Luego los libros proféticos, y por último los libros menores. Llamado así por la brevedad de sus escritos, no por su importancia. En el Nuevo Testamento la Iglesia clasificó cada libro de la siguiente manera: libros evangélicos, que contienen la vida y enseñanza de Jesús. Seguidamente, el libro apostólico, conformado por un solo libro. Luego, las epístolas paulinas, escrita por San Pablo a diferentes comunidades cristianas, que contienen cartas de fe y doctrina. Luego las epístolas generales, cartas escritas por otros apóstoles, dirigidas a una audiencia más general o a comunidades específicas, con enseñanzas y exhortaciones. Y por último, la carta de la revelación final, que también solo contiene un solo libro. Ninguna de las cartas escritas se hicieron bajo este orden que presentamos. Fue la Iglesia Católica quien les dio este orden. Durante los años 382 al 397. Si tu Biblia tiene este mismo orden, se lo debes a la Iglesia Católica.